Capítulo 1. El despertar de la realidad. Hay un momento en la vida en el que todo se detiene. No porque el mundo se haya calmado, sino porque algo dentro de ti finalmente se cansa de la ilusión. Un día te despiertas y entiendes que nadie va a venir a salvarte. Que no hay rescate, no hay héroe, no hay red de seguridad. Que mientras tú esperas comprensión, el mundo sigue girando sin mirarte. Y en ese instante, la ingenuidad muere. Pero también nace algo más, el poder. Has pasado años creyendo que la empatía del mundo te debía algo. Que si eras bueno, si trabajabas duro, si seguías las reglas, la vida sería justa. Pero el mundo no funciona así. La naturaleza no entiende de justicia, solo de equilibrio. El sol no pregunta si merece su luz. Brilla para todos, incluso para aquellos que nunca lo miran. Y así es la vida, no te da lo que mereces, te da lo que sostienes con tus manos, lo que construyes con tus actos, lo que soportas con tu disciplina. Deja de esperar que alguien entienda tus esfuerzos. Nadie lo hará. La mayoría está demasiado ocupada sobreviviendo su propio caos. Edison no se detuvo a explicar cada uno de sus fracasos. Ford no pidió aplausos mientras construía su visión. Lincoln no esperó comprensión en medio de su soledad política. Tesla no mendigó reconocimiento. Todos ellos comprendieron algo que el ingenuo nunca entiende, que la validación es una prisión invisible. La ingenuidad es el mayor enemigo del poder personal. Es la voz dulce que te dice que el tiempo lo arreglará todo, que el destino tiene un plan, que la gente buena siempre gana. Pero el tiempo no arregla nada si tú no te mueves. El destino no es una ruta escrita, es una consecuencia. Y la gente buena no siempre gana, porque la vida no premia la bondad, premia la acción. La ingenuidad te mantiene soñando, la realidad te exige actuar. Tesla dormía en el suelo mientras sus ideas cambiaban el curso del futuro. Edison era ridiculizado en cada experimento. Ford fue tratado de loco por querer fabricar autos en masa. Carnegie fue humillado por ser pobre, Lincoln perdió casi todas las elecciones antes de ser presidente, y Disney fue despedido por falta de creatividad. Ninguno esperó lástima. Ninguno buscó compasión. Comprendieron que la atención del mundo no se mendiga, se conquista. Y esa conquista no ocurre en la boca de los que se quejan, sino en la mente de los que construyen. Mira a tu alrededor, el mundo no se detiene por tu dolor. Las calles siguen llenas, el reloj sigue girando, la gente sigue corriendo detrás de su propia supervivencia. Cada persona vive dentro de su propia tormenta, cada uno buscando su oxígeno emocional. Esperar que alguien te saque del fuego mientras ellos también arden es una ilusión. Nadie puede salvarte si tú no decides moverte. Y no es crueldad. Es realidad. La humanidad entera funciona sobre la base de la responsabilidad individual. Cada paso que das tiene un precio. Cada sueño que tienes exige un sacrificio. Cada meta que persigues te pedirá una parte de ti. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, no estás listo para recibir nada. La ingenuidad te dice, el mundo me debe algo. La madurez responde, no, el mundo no me debe nada. Yo me debo todo a mí mismo. Esa es la transición. Ese es el despertar. Ese es el momento en el que dejas de ser víctima y te conviertes en arquitecto. Tesla no pidió permiso para pensar diferente. Ford no esperó la aprobación de los expertos. Edison no se detuvo ante el escepticismo. Lincoln no buscó simpatía. Disney no lloró por los que no creyeron en su sueño. Todos ellos fueron rechazados, aislados, burlados. Pero mientras los demás se quejaban, ellos construían. Esa es la diferencia entre el ingenuo y el despierto. El ingenuo busca comprensión, el despierto busca transformación. El ingenuo culpa. Dice, el mundo es injusto, la gente no me apoya, las cosas no salen. Pero el despierto entiende, el mundo siempre ha sido así. Mi poder no está en cambiarlo, sino en dominarme dentro de él. Porque la verdadera libertad no consiste en vivir en un mundo perfecto, sino en no depender de él para ser invencible. Cada vez que esperas que alguien te motive, entregas tu poder. Cada vez que te comparas, pierdes energía. Cada vez que te justificas, te debilitas. La gente exitosa no tiene menos problemas, tiene menos excusas.
Tesla no tenía apoyo, Ford no tenía recursos, Lincoln no tenía aliados, Disney no tenía seguridad, Edison no tenía descanso, Carnegie no tenía herencia. Pero todos tenían algo que tú también puedes tener: decisión. La decisión no es emoción, es disciplina emocional. Es actuar incluso cuando no tienes ganas. Es avanzar incluso cuando no ves resultados. Es creer incluso cuando no hay evidencia. Esa es la madurez mental, el punto donde el ruido del mundo ya no tiene autoridad sobre ti. Deja de explicar tus planes a quien no puede entender tu visión. Deja de justificar tus pasos a quien no camina contigo. Deja de buscar validación en quienes aún no se han validado a sí mismos. La gente proyecta sus limitaciones sobre ti. No escuches a quien te diga que no puedes, escucha a la voz que te dice que debes. Esa voz interna no miente. Es tu instinto, tu chispa, tu esencia recordándote que estás hecho de la misma materia que los gigantes. Mira la historia y verás el patrón: los grandes no nacieron grandes, se construyeron en el anonimato. La soledad fue su laboratorio. El rechazo, su entrenamiento. El fracaso, su universidad. Cada caída fue un ladrillo en su fortaleza. Cada noche sin dormir fue una inversión. Cada no fue un recordatorio de que estaban avanzando por un camino que solo los fuertes pueden recorrer. La ingenuidad busca el camino fácil. La realidad ofrece el camino correcto. Y el camino correcto siempre duele. Porque crecer duele. Cambiar duele. Desapegarte duele. Pero permanecer igual duele más. El dolor del crecimiento es temporal, el dolor de la mediocridad es eterno. El mundo no va a detenerse para entender tus sentimientos. Y no tiene por qué hacerlo. No estás aquí para que te entiendan, estás aquí para convertirte. La gente no recordará tus excusas, recordará tu impacto. No recordarán tus lágrimas, recordarán tu legado. Y el legado no se construye con palabras, sino con acción sostenida. Edison no habló de su propósito, lo vivió. Tesla no explicó su pasión, la proyectó. Ford no justificó sus errores, los corrigió. Lincoln no habló de unidad, la encarnó. Carnegie no presumió su riqueza, la distribuyó. Disney no prometió magia, la creó. La acción es el lenguaje de los fuertes, el silencio del trabajo constante es la oración de los que realmente creen. El ingenuo busca sentirse bien, el despierto busca volverse poderoso. El ingenuo espera inspiración, el despierto crea impulso. El ingenuo necesita testigos, el despierto necesita propósito. Esa es la división que separa a quienes sueñan eternamente de quienes despiertan y transforman su mundo. Y tal vez duele aceptar que nadie va a venir por ti. Pero ese dolor es el portal hacia tu poder. Porque cuando dejas de esperar, comienzas a actuar. Cuando dejas de quejarte, comienzas a construir. Cuando dejas de mirar hacia afuera, comienzas a dominar lo que tienes dentro. Y cuando dominas lo interno, lo externo no tiene opción más que alinearse. Capítulo 2. La mentalidad de acero, cómo convertir la dureza en fortaleza. Llega un punto en la vida en el que descubres que sobrevivir no basta, que existir sin dirección es una forma lenta de morir, que respirar sin propósito es simplemente ocupar espacio en el mundo. Llega un instante en el que la mente, cansada de la debilidad, empieza a exigir estructura, enfoque, dureza, y ese instante marca la frontera entre los que se quiebran y los que se forjan. La mayoría huye de la dureza como si fuera castigo, pero los sabios, los que transforman su destino con las manos desnudas, entienden que la dureza no es enemiga, sino maestra. La vida no se ablanda para que tú avances, tú te endureces para atravesarla. La mentalidad de acero no nace en los días fáciles, nace en la resistencia, en el fuego de la adversidad, en la repetición silenciosa de lo imposible. Tesla vivió su vida rodeado de rechazo y soledad, pero jamás perdió su dirección. La dureza de su entorno lo convirtió en un canal inquebrantable de visión. Edison fue ridiculizado tantas veces que la palabra fracaso perdió significado, y sin embargo, cada error afiló su mente. Ford fue despreciado por desafiar a la industria, y la burla del mundo se transformó en el acero de su convicción. Carnegie fue humillado en su infancia pobre, pero la dureza de esa realidad lo volvió imparable. Lincoln perdió elecciones, familia, salud, pero cada pérdida templó su carácter.
Disney, quebrado y rechazado, se negó a rendirse. Ninguno nació fuerte, todos se hicieron fuertes porque la vida los golpeó y ellos decidieron no romperse. La mentalidad de acero no es la ausencia de emoción, sino el dominio de ella. No significa que no sientas, significa que sientes y sigues avanzando igual. Es la capacidad de mirar el caos de frente y decir, aún así, voy a continuar. Es mantener la calma en medio de la tormenta, no porque la tormenta no te afecte, sino porque ya no le das el poder de controlar tus pasos. La dureza verdadera no está en los músculos, está en la mente. El cuerpo se dobla, el alma tiembla, pero la mente fuerte permanece intacta. La mayoría confunde dureza con frialdad, pero son opuestos. La frialdad bloquea, la dureza canaliza. La dureza es flexibilidad con propósito. Es saber adaptarte sin perderte, resistir sin endurecerte hasta quebrar. Es mantenerte fiel a tus principios mientras el mundo cambia. Tesla no renegó de su propósito cuando la incomprensión lo aisló. Edison no renunció a su trabajo cuando nadie creyó en él. Ford no abandonó su idea cuando los expertos le dijeron que era imposible. Lincoln no se volvió cínico cuando la política lo corrompía. Disney no dejó de soñar cuando el dinero desaparecía. Todos ellos se mantuvieron firmes, pero vivos. Dureza sin humanidad no es fortaleza, es prisión. La mentalidad de acero entiende que el sufrimiento no siempre es enemigo. A veces es una herramienta. A veces el dolor no llega para destruirte, sino para formarte. La incomodidad es la señal de que estás creciendo, de que estás abandonando una versión débil de ti. Cuando duele, es porque algo viejo está muriendo y algo nuevo está naciendo. Pero los ingenuos huyen del dolor, lo etiquetan como injusticia, se esconden detrás de la queja. Los despiertos lo miran a los ojos y lo usan. El dolor no destruye al que lo comprende, pule su alma hasta dejarla brillante. La mente fuerte no busca comodidad, busca claridad. No le teme al sacrificio, le teme a la mediocridad. No busca validación, busca dirección. Porque sabe que quien se acostumbra a lo fácil se vuelve esclavo de la pereza, y quien se entrena en lo difícil se convierte en dueño de su destino. Edison dormía poco, Tesla trabajaba sin descanso, Ford exigía precisión, Lincoln reflexionaba hasta el amanecer, Carnegie estudiaba obsesivamente, Disney corregía hasta el más mínimo detalle. Cada uno entendió que la vida no se construye con deseo, sino con disciplina. Y aquí está la verdad que la mente débil no quiere escuchar: no estás cansado, estás indisciplinado. No te falta tiempo, te falta enfoque. No te falta oportunidad, te falta valentía. No te falta suerte, te falta constancia. No es el mundo el que te detiene, eres tú cediendo ante la distracción. La mentalidad de acero no necesita motivación, necesita dirección. Porque la motivación es emoción, y la emoción cambia. La dirección es propósito, y el propósito sostiene. La dureza mental no se construye leyendo frases bonitas o viendo discursos. Se construye haciendo lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no tienes ganas. Se construye levantándote temprano cuando nadie te obliga, trabajando mientras otros descansan, aprendiendo mientras otros se quejan, mejorando mientras otros critican. Se construye en silencio, sin aplausos, sin likes, sin reconocimiento. Porque el verdadero fortalecimiento es invisible. Nadie ve los años de entrenamiento, solo ven el resultado. Nadie ve las noches sin dormir, solo ven el éxito. Nadie ve el sacrificio, solo ven el brillo. Pero el acero no se forma en público, se forja en la oscuridad del esfuerzo. La dureza mental es la capacidad de mantener la calma en medio del fuego. Es cuando el caos no altera tu propósito, cuando el miedo no dicta tus decisiones, cuando el dolor no borra tu dirección. No se trata de no sentir, se trata de sentir sin ceder. Tesla no cedió al miedo de la soledad. Edison no cedió al cansancio. Ford no cedió al fracaso. Carnegie no cedió a la escasez. Lincoln no cedió a la desesperación. Disney no cedió al rechazo. Todos ellos tenían mentes hechas de acero, y ese acero no brillaba, resistía. La mente débil busca gratificación inmediata. Quiere resultados sin proceso, recompensa sin sacrificio, éxito sin disciplina. Pero el universo no funciona así.
El universo respeta la ley de la siembra y la cosecha. Y solo el que siembra con constancia puede cosechar con abundancia. La dureza mental es entender que no hay progreso sin paciencia, que la vida te pondrá a prueba una y otra vez hasta que demuestres que estás listo para recibir lo que dices que quieres. Lincoln no se convirtió en líder de un día para otro. Su temple se forjó en años de fracasos. Edison no inventó la bombilla por suerte. Tesla no descubrió la energía libre por casualidad. Ford no revolucionó la industria por impulso. Carnegie no construyó su imperio sin disciplina. Disney no creó magia sin años de desesperación. Todos ellos fueron probados. Y cada vez que la vida los golpeaba, respondían con una sola frase silenciosa: golpea más fuerte, aún no he terminado. El acero de la mente se forja en 3 elementos: disciplina, propósito y soledad. La disciplina mantiene el rumbo cuando la emoción falla. El propósito da sentido al dolor. Y la soledad limpia el ruido del mundo para que escuches tu voz interior. Tesla se perdió en su mente, Edison en sus experimentos, Lincoln en sus pensamientos, Carnegie en su estrategia, Disney en su imaginación. Todos caminaron solos, y fue en esa soledad donde descubrieron su poder. Porque la soledad no destruye al fuerte, lo revela. Capítulo 3. La fe inquebrantable y el poder de la creencia radical. Todo lo que existe comenzó como una creencia. Cada ciudad, cada máquina, cada idea, cada revolución nació en la mente de alguien que se atrevió a creer en lo que aún no podía ver. La fe, entendida no como religión, sino como convicción absoluta en lo invisible, ha sido el motor de toda transformación humana. La fe no es esperar, es crear. No es deseo, es certeza. Es la energía invisible que convierte lo imposible en inevitable. Y la diferencia entre quien transforma su destino y quien lo observa pasar está en la intensidad con la que creen en sí mismos cuando nadie más lo hace. Tesla creía en la energía libre cuando el mundo apenas comprendía la electricidad. Edison creía en la luz antes de verla brillar. Ford creía en la producción en masa cuando nadie imaginaba que un auto podía ser para el pueblo. Carnegie creía en la riqueza como herramienta de educación y expansión, no de acumulación. Lincoln creía en la unión de un país dividido cuando todos veían separación. Disney creía en la magia en una época donde la gente apenas sobrevivía a la depresión. Todos ellos fueron definidos por una sola característica: fe inquebrantable. No tenían pruebas, tenían visión. No tenían aprobación, tenían convicción. El ingenuo cree cuando las circunstancias son favorables. El despierto cree cuando todo parece perdido. Porque la fe verdadera no se prueba cuando todo sale bien, sino cuando la realidad se desmorona frente a ti y aún así te niegas a rendirte. Es fácil decir creo cuando ves resultados, pero la creencia radical es seguir diciendo creo cuando el mundo entero te dice que no. Tesla trabajaba de noche, solo, con los bolsillos vacíos y los ojos llenos de fuego. No necesitaba testigos. Sabía que el universo responde a la vibración de la convicción. Edison falló miles de veces, pero su mente nunca se quebró, porque su fe no estaba puesta en el éxito, sino en la ley de la constancia. Ford fue llamado soñador ingenuo, y fue precisamente su ingenuidad la que lo llevó a transformar la historia. Carnegie creía en la abundancia en medio de la escasez. Lincoln creía en la unidad en medio de la guerra. Disney creía en la alegría en medio de la desesperación. Esa es la fe radical, ver el mundo no como es, sino como puede llegar a ser y actuar como si ya existiera. El problema de muchos es que su fe depende del resultado. Creen cuando las cosas funcionan y dudan cuando no. Pero el universo no responde a la duda. Responde a la frecuencia de la certeza. Cuando crees profundamente, tu mente se reorganiza, tu cuerpo cambia, tu energía se eleva, y la realidad se ajusta. No es magia, es física. La fe no es rezar, es vibrar. Y quien vibra con fe crea su propio destino. La fe inquebrantable no significa cerrar los ojos al fracaso. Significa mirarlo y seguir creyendo igual. Edison lo entendía, el fracaso era solo información. Tesla lo sabía, el rechazo era confirmación de que iba por un camino nuevo. Ford lo aceptaba, cada error lo acercaba a la eficiencia. Carnegie lo aplicaba, cada obstáculo era un entrenamiento.
Lincoln lo vivía, cada derrota política era un paso hacia la victoria moral. Disney lo respiraba, cada pérdida era un recordatorio de su propósito. La fe radical es un acto de rebeldía. Es negarse a aceptar la versión limitada del mundo. Es mirar la realidad y decir, no, esto no es todo. Yo puedo más. La gente te llamará arrogante, loco, ingenuo, pero todos los que cambiaron el mundo fueron llamados así. La historia está llena de almas que se atrevieron a creer en lo que los demás no podían imaginar. Y no lo hicieron por ego, sino por visión. Porque veían lo que el resto aún no podía ver. El ingenuo necesita ver para creer. El visionario cree para ver. Esa es la diferencia. Tesla visualizaba sus inventos con tanta claridad que podía ensamblarlos en su mente antes de tocarlos. Edison imaginaba la luz cuando aún vivía en la oscuridad. Ford veía fábricas antes de tener dinero. Carnegie veía prosperidad cuando vivía en miseria. Lincoln veía libertad cuando el país estaba encadenado. Disney veía castillos cuando solo tenía ruinas. Creer no es esperar, es crear desde la convicción. La fe radical no es pasiva, es una fuerza activa. No se sienta a desear, se levanta a construir. Cada día, cada acción, cada pensamiento se convierte en una afirmación viva de lo que ya sabes que será. Edison no esperaba inspiración, la creaba. Tesla no pedía recursos, los atraía con su obsesión. Ford no rogaba por oportunidades, las diseñaba. Carnegie no reclamaba riqueza, la generaba. Lincoln no predicaba unidad, la encarnaba. Disney no hablaba de sueños, los materializaba. Creer no es un acto mental, es un estado del ser. Cuando realmente crees, todo en ti cambia. Tu postura, tu energía, tu mirada, tus palabras, tus decisiones. La gente siente tu certeza incluso sin que digas nada. La fe es contagiosa, magnética, transformadora. Es la energía más poderosa del universo porque nace del mismo lugar donde nace la creación, la imaginación. Tesla decía que si querías entender el universo, debías pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. La fe es la frecuencia más alta de todas. Cuando crees profundamente, vibras en coherencia con la posibilidad. Y el universo no puede resistirse a esa coherencia. Te entrega circunstancias, ideas, coincidencias y personas que coinciden con tu vibración. No porque te lo merezcas, sino porque es ley. La gente sin fe vive en modo supervivencia. Reaccionan, se quejan, culpan, dudan. No crean, repiten. Son esclavos del miedo porque su mente se alimenta del ¿y si falla? Pero el que cree radicalmente no teme fallar. Sabe que el fracaso es parte del proceso, no el final del camino. Edison falló 1000 veces y no dudó una sola. Ford perdió millones y siguió. Tesla fue ignorado y continuó. Lincoln fue derrotado y persistió. Carnegie fue rechazado y avanzó. Disney fue arruinado y volvió a empezar. La fe no elimina el dolor, te da poder sobre él. El ingenuo busca garantías antes de moverse. El despierto se mueve sin garantías, porque su movimiento es la garantía. Sabe que actuar con fe es la prueba más grande de convicción. El universo no responde a la duda ni a la queja, responde a la acción coherente con la creencia. Creer no es pensar positivo, es actuar como si la victoria ya estuviera escrita. Tesla no dudaba si su visión funcionaría, simplemente trabajaba hasta que lo hiciera. Edison no se preguntaba si valía la pena, lo demostraba con cada intento. Ford no esperaba comprensión, la conquistó con resultados. Carnegie no pedía suerte, creaba estrategia. Lincoln no esperaba justicia, la forjó. Disney no pedía esperanza, la pintó en las pantallas del mundo. Todos ellos eran devotos de la fe en acción. La fe radical también implica aislamiento. No puedes creer como todos y esperar resultados diferentes. Para tener fe de hierro, debes soportar la incomprensión. Tesla trabajaba solo, Edison dormía en su taller, Ford fue ridiculizado, Carnegie fue envidiado, Lincoln fue odiado, Disney fue traicionado. Pero ninguno renunció a su fe. Porque sabían que creer cuando todos creen es fácil, creer cuando nadie cree es poder. La fe no te evita las pruebas, te prepara para superarlas.
No te protege del dolor, te enseña a usarlo. No elimina la oscuridad, te convierte en luz. La fe radical es el acto de mantener la mirada fija en tu visión cuando todo a tu alrededor grita que renuncies. Es mirar al vacío y seguir caminando. Es confiar en el proceso aunque no entiendas el propósito. Capítulo 4. La claridad mental, el arte de ver en medio del caos. La mente humana es como un océano en tempestad. Llena de olas de pensamientos, de tormentas de emociones, de corrientes de miedo y esperanza que chocan constantemente entre sí. Pero debajo de esa superficie agitada, existe una profundidad calma, inmóvil, lúcida. Esa profundidad es la claridad mental. El arte de verla, de vivir desde ella, es una de las habilidades más poderosas que puede desarrollar un ser humano. Porque la mayoría no ve la realidad, solo ve su interpretación distorsionada por el ruido interno. La claridad no consiste en pensar más, sino en pensar mejor. No en analizar todo, sino en ver lo esencial sin distracción. Tesla comprendía esto de manera instintiva. Mientras los demás se ahogaban en el ruido de la ambición o el ego, él se sumergía en el silencio de su mente, donde las ideas nacían con pureza. No necesitaba probarlas en papel, las probaba en su conciencia. Edison, en cambio, buscaba claridad a través de la acción, del experimento. Su mente no se quedaba en el pensamiento abstracto, sino que lo ponía a prueba. Ford alcanzaba la claridad en la simplicidad. Eliminaba lo innecesario, no solo de sus máquinas, sino de su pensamiento. Carnegie encontraba claridad en el propósito. Cada decisión, cada inversión, cada palabra respondía a una dirección clara. Lincoln hallaba claridad en la reflexión moral. Antes de actuar, pasaba noches enteras meditando en silencio. Disney encontraba claridad en la visión. Mientras otros dudaban, él veía el resultado final con una precisión casi espiritual. La claridad no es un don, es una disciplina. Y en un mundo saturado de información, distraerse es el nuevo enemigo del poder mental. La mente débil se ahoga en detalles, la mente fuerte ve patrones. La mente ingenua se deja arrastrar por las emociones del momento, la mente consciente las observa sin ser dominada. Tener claridad es poder mirar el caos sin convertirse en él. Mira la sociedad moderna, todos opinan, pocos piensan. Todos reaccionan, pocos reflexionan. Todos buscan respuestas, pero casi nadie formula preguntas reales. La confusión colectiva es un virus. Te rodea, te penetra, te condiciona, y si no aprendes a detenerte, terminas creyendo que su ruido es tu voz. Pero la claridad mental empieza cuando te atreves a desconectarte. Cuando decides observar en lugar de reaccionar. Cuando entiendes que no necesitas tener una opinión sobre todo, sino una visión sobre lo importante. Tesla trabajaba con precisión casi quirúrgica. No se distraía con la competencia, con la política, con el reconocimiento. Sabía que la dispersión mental es el ladrón del genio. Edison no se paralizaba ante la incertidumbre, actuaba hasta que la confusión desaparecía. Ford no debatía sus dudas, las resolvía con movimiento. Carnegie no se desgastaba explicando su visión, la materializaba. Lincoln no respondía a cada crítica, seleccionaba con inteligencia qué batallas merecían su energía. Disney no se enredaba en los obstáculos, los reinterpretaba como parte del proceso. Todos ellos entendieron una verdad esencial: la mente enfocada es un arma, la mente dispersa es una carga. La claridad no consiste en ver el futuro con certeza, sino en ver el presente con precisión. La mayoría se pierde porque su mente está en dos lugares al mismo tiempo, preocupándose por lo que aún no ha pasado y lamentando lo que ya no puede cambiar. Pero el poder solo existe en el ahora. La claridad vive en el instante. Tesla no planeaba 10 años por adelantado, se enfocaba en el siguiente experimento. Edison no soñaba con gloria, soñaba con una chispa que funcionara. Ford no pensaba en dominar el mercado, pensaba en perfeccionar un solo proceso. Carnegie no buscaba fortuna, buscaba eficiencia. Lincoln no deseaba fama, deseaba justicia. Disney no esperaba éxito, esperaba crear algo que hiciera sentir. Esa precisión mental los convirtió en gigantes. El ingenuo, en cambio, vive atrapado en su mente como si fuera un laberinto. Persigue pensamientos, se enreda en preocupaciones,
analiza tanto que termina paralizado. Y es porque no ha comprendido que el pensamiento no siempre es claridad. A veces, pensar demasiado es una forma de escapar de la acción. La mente se protege de la incertidumbre fabricando teorías, pero la claridad no se encuentra en pensar más, sino en detenerse y ver con calma. Lincoln pasaba horas solo, escribiendo ideas que nunca mostraba. Tesla caminaba por los parques para ordenar su mente. Edison se sumergía en la oscuridad de su taller para encontrar luz literal. Ford se aislaba del ruido para concentrarse en sus fábricas. Carnegie pasaba temporadas enteras en silencio antes de tomar decisiones importantes. Disney caminaba de noche en sus parques vacíos para imaginar lo que el público aún no había visto. Todos ellos sabían que la claridad nace del silencio, no del ruido. Y el silencio no siempre es ausencia de sonido. Es ausencia de interferencia. Es ese momento en el que tu mente deja de pelear con la realidad. En el que dejas de resistir lo que es. En el que por fin ves las cosas como son, no como quisieras que fueran. Esa aceptación es la base de toda claridad. No puedes pensar con precisión si estás luchando contra lo que existe. Tesla no maldecía las leyes de la física, las exploraba. Edison no se quejaba del fallo, lo analizaba. Ford no renegaba del error, lo perfeccionaba. Carnegie no negaba la dificultad, la abrazaba como entrenamiento. Lincoln no odiaba al enemigo, lo comprendía. Disney no huía del fracaso, lo transformaba en historia. Todos ellos practicaban la misma forma de sabiduría, observar sin distorsión. La claridad mental también requiere limpieza emocional. Porque la emoción nublada de miedo, rabia o apego distorsiona la percepción. Cuando te tomas todo como personal, pierdes objetividad. Cuando reaccionas desde el ego, pierdes visión. El que domina su mente no reprime sus emociones, las canaliza. Las siente, las examina y luego las libera. Tesla sentía intensamente, pero convertía su energía en descubrimiento. Edison sentía frustración, pero la transformaba en trabajo. Ford sentía presión, pero la transformaba en estrategia. Carnegie sentía ambición, pero la transformaba en filantropía. Lincoln sentía dolor, pero lo convertía en compasión. Disney sentía nostalgia, pero la convertía en inspiración. Ese es el arte de la claridad, transmutar la emoción en sabiduría. La claridad no significa tener todas las respuestas, significa hacer las preguntas correctas. Tesla preguntaba, ¿qué energía sostiene al universo? Edison preguntaba, ¿qué puede hacer más fácil la vida del hombre común? Ford preguntaba, ¿cómo puedo mejorar la eficiencia? Carnegie preguntaba, ¿cómo puedo multiplicar el conocimiento? Lincoln preguntaba, ¿qué es lo moralmente correcto, no lo políticamente conveniente? Disney preguntaba, ¿qué puede hacer sonreír a la gente cuando ya no le queda esperanza? Esas preguntas los guiaban como brújulas en medio del caos. La claridad no viene del control, viene de la dirección. Capítulo 5, La visión, la ciencia de ver antes de que exista. El ser humano común mira lo que tiene delante de los ojos. El ser humano extraordinario mira lo que aún no existe. Esa es la diferencia que separa a los soñadores pasivos de los visionarios que reconfiguran la realidad. La visión no es un don, no es un regalo místico reservado para unos pocos elegidos. Es una habilidad. Es la capacidad de imaginar con tal intensidad que lo invisible se vuelve inevitable. Es ver lo que otros no pueden ver porque están demasiado ocupados reaccionando al presente. Los grandes no predicen el futuro, lo diseñan. Tesla veía la energía libre cuando el mundo aún creía que era magia. Edison veía la luz en la oscuridad literal. Ford veía autos circulando por todas partes cuando los caballos todavía dominaban las calles. Carnegie veía fábricas levantarse donde otros veían ruinas. Lincoln veía un país unificado en medio del odio. Disney veía castillos y mundos animados mientras dormía en una banca de parque. Lo que tenían en común era esa visión indestructible que no dependía del entorno. Cuando la gente los llamaba locos, no lo tomaban como insulto, lo tomaban como confirmación de que iban por delante. La visión es la materia prima de toda creación. Nada puede existir si no fue visto antes en la mente de alguien. Cada edificio, cada idea,
cada invento, cada progreso comenzó como una imagen mental sostenida con convicción. Pero sostener una visión requiere más que imaginación, requiere coraje. Porque cuando ves lo que otros no ven, camina solo. Y la soledad es el precio que el visionario paga por adelantado. Tesla fue aislado, Edison ridiculizado, Ford boicoteado, Carnegie atacado, Lincoln odiado, Disney rechazado. Pero su visión era más grande que su entorno, más fuerte que la crítica, más duradera que el rechazo. La gente sin visión vive atrapada en lo inmediato. Persiguen resultados rápidos, buscan validación constante, viven apagando incendios en lugar de construir catedrales. La visión, en cambio, no busca resultados, busca legado. El visionario no se mueve por lo que puede obtener hoy, sino por lo que puede dejar mañana. Y ese pensamiento a largo plazo lo separa del resto. Edison no quería ser recordado por un solo invento, quería cambiar la forma en que la humanidad vivía con la luz. Ford no quería vender autos, quería democratizar el progreso. Carnegie no quería acumular riqueza, quería transformar el conocimiento. Lincoln no quería ganar elecciones, quería cambiar el destino moral de su nación. Disney no quería entretener, quería encender la esperanza. Todos ellos pensaban más allá del beneficio inmediato. Tener visión es sostener una imagen tan clara en tu mente que la realidad no tiene más opción que alinearse con ella. Pero esa claridad no surge del deseo, surge de la conexión. La visión no se fabrica con ego, se descubre en silencio. Tesla no forzaba sus ideas, las recibía en estados de profunda concentración. Edison encontraba inspiración después de miles de intentos. Ford veía eficiencia donde otros veían complicación. Carnegie veía orden en el caos económico. Lincoln veía paz donde solo había guerra. Disney veía color donde el mundo solo conocía gris. Todos ellos vivían en un nivel de conciencia donde el futuro ya estaba diseñado en su mente. La visión no es fantasía. Es ciencia mental aplicada. Cuando imaginas con suficiente detalle, activas los mismos circuitos neuronales que se activan al experimentar la realidad. Tu cerebro no distingue entre lo que ves y lo que crees. Así, cada imagen sostenida con intensidad se convierte en plano energético que empieza a atraer condiciones, personas y oportunidades que la materializan. Tesla no sabía cómo, pero sabía que sería. Edison no sabía cuándo, pero sabía que funcionaría. Ford no sabía con quién, pero sabía que lo lograría. Carnegie no sabía cuánto tiempo, pero sabía que valdría la pena. Lincoln no sabía si sobreviviría, pero sabía que debía hacerlo. Disney no sabía si lo vería terminado, pero sabía que debía construirlo. El ingenuo vive de lo visible, el visionario vive de lo invisible. El ingenuo cree que necesita pruebas para creer, el visionario entiende que necesita creer para crear las pruebas. La diferencia es radical. Los débiles necesitan ver para actuar, los fuertes actúan para ver. El visionario no espera condiciones, las crea. No espera motivación, se mueve con propósito. No busca aprobación, construye su propio juicio. Tesla no necesitaba que el mundo lo entendiera. Edison no pedía permiso. Ford no pedía apoyo. Carnegie no pedía validación. Lincoln no pedía comprensión. Disney no pedía piedad. Ninguno necesitaba que los demás vieran su visión, porque ellos ya la veían con los ojos del alma. Cuando tienes una visión clara, no necesitas convencer a nadie, el tiempo se encarga de revelar tu verdad. Pero aquí está la trampa que destruye a muchos, la visión no se sostiene con emoción, se sostiene con disciplina. Soñar no basta. Ver el futuro en tu mente no sirve de nada si no lo acompañas con acción diaria. Tesla trabajaba hasta el agotamiento, Edison repetía experimentos durante años, Ford optimizaba sin descanso, Carnegie organizaba su estructura con precisión quirúrgica, Lincoln meditaba cada decisión, Disney corregía hasta el último detalle. La visión sin disciplina es fantasía, la disciplina sin visión es rutina. Juntas crean imperios. Y no esperes que los demás entiendan tu visión. Nadie lo hará hasta que la materialices. La mayoría no ve más allá de su miedo, y su miedo filtrará tu propósito. Te dirán que no se puede, que es peligroso, que es demasiado, que no vale la pena. Pero recuerda esto,
Cuando la gente no ve lo que tú ves, no es que tu visión esté equivocada, es que su perspectiva es limitada. Tesla escuchó que era imposible. Edison escuchó que era una pérdida de tiempo. Ford escuchó que el mercado no lo permitiría. Carnegie escuchó que era demasiado ambicioso. Lincoln escuchó que su lucha era inútil. Disney escuchó que su idea era infantil. Si hubieran escuchado esas voces, el mundo seguiría en tinieblas. La visión requiere soledad, pero también fe. Fe en que el trabajo silencioso del presente se convertirá en monumento mañana. Fe en que cada paso invisible cuenta. Fe en que incluso cuando nadie lo note, estás moviendo el universo 1 milímetro a tu favor. Tesla decía que el universo tiene su ritmo, y que todo lo que vibra en la frecuencia correcta acaba manifestándose. Así ocurre con la visión, cuando la sostienes con convicción, tu frecuencia se vuelve imparable. La visión también requiere humildad. Porque la grandeza no es creerte superior, es servir a algo más grande que tú. Edison no trabajaba para sí mismo, trabajaba para la humanidad. Ford no buscaba admiración, buscaba transformación. Carnegie no deseaba fama, deseaba impacto. Lincoln no luchaba por poder, luchaba por justicia. Disney no creaba por dinero, creaba por amor al asombro. La visión más pura no nace del ego, nace del alma. Y cuando vives desde esa visión, el mundo ya no puede manipularte. No te distrae la competencia, no te controla el miedo, no te paraliza la crítica. Porque ves más lejos. Sabes que cada dificultad es parte del camino. Capítulo 6. El propósito, la razón por la que te levantas cuando nadie te espera. Hay una hora del alma que todos enfrentamos en silencio, un momento en el que nada externo parece tener sentido, en el que el ruido del mundo se apaga y te encuentras frente al espejo de la verdad más cruda. Nadie te espera, nadie te debe nada, y aún así, debes levantarte. Es en ese instante cuando el propósito se revela. No en los días de éxito, sino en los días de vacío. No en el aplauso, sino en el silencio. El propósito no se elige como una carrera, se descubre como una llamada. Es esa fuerza interna que no necesita público, que no pide recompensa, que te empuja hacia adelante incluso cuando no queda energía. Tesla no trabajaba por dinero, trabajaba por visión. Edison no se levantaba por fama, se levantaba por curiosidad. Ford no construía autos, construía posibilidad. Carnegie no acumulaba riqueza, construía legado. Lincoln no gobernaba por poder, gobernaba por justicia. Disney no animaba dibujos, animaba esperanza. Todos ellos fueron guiados por una misma corriente invisible, el propósito. Porque cuando un hombre actúa desde el propósito, deja de ser un individuo y se convierte en canal de algo más grande. El propósito no es un lujo espiritual, es una necesidad biológica del alma. Sin propósito, la mente se oxida, el corazón se vacía, la disciplina se derrumba. El propósito es el combustible que convierte el sufrimiento en fuerza. Es la única razón por la que soportas lo insoportable, perdonas lo imperdonable y sigues cuando ya no puedes más. Cuando el propósito está claro, la fatiga se vuelve irrelevante, el fracaso se vuelve maestro y la soledad se vuelve templo. Tesla fue abandonado por sus inversores, traicionado por sus colegas, olvidado por su tiempo. Pero no dejó de crear. Porque su propósito no dependía de aplausos. Edison fue atacado por la prensa, acusado de loco, agotado por su obsesión, pero no detuvo su búsqueda. Ford fue criticado por todos los industriales de su época, pero siguió perfeccionando su sistema. Carnegie fue insultado por los poderosos y los pobres por igual, pero siguió construyendo educación para millones. Lincoln fue odiado por la mitad de su nación, pero no abandonó la causa. Disney fue arruinado más de una vez, pero siguió soñando con el castillo que el mundo aún no veía. Esa es la esencia del propósito, no se apaga, ni siquiera bajo el peso de la desesperación. La mayoría vive sin propósito, y por eso se pierden. Cambian de dirección cada vez que el camino se vuelve difícil. Se reinventan no por evolución, sino por falta de raíz. Siguen modas, no convicciones. Persiguen placer, no significado. Y terminan agotados, confundidos, vacíos. Porque nada llena a un alma que ha olvidado su porqué. El propósito no se encuentra en la comodidad, se encuentra en la confrontación.
Se revela cuando la vida te pone de rodillas y te pregunta, ¿por qué sigues aquí? Si tu respuesta es superficial, te romperás. Si tu respuesta nace del alma, te levantarás con fuego. El propósito no tiene que ser grandioso ante los ojos del mundo. No todos están llamados a cambiar la historia, pero todos están llamados a cambiar su historia. El propósito puede ser construir, curar, enseñar, proteger, inspirar, crear, servir o liberar. Lo que importa no es la escala, sino la intensidad con la que lo vives. Tesla no cambió el mundo de golpe, cambió la frecuencia de la existencia humana. Edison no iluminó al planeta en un día, encendió una bombilla que encendió una era. Ford no fabricó el futuro en un año, transformó el ritmo del trabajo. Carnegie no educó a millones de una vez, construyó la base para que lo hicieran otros. Lincoln no unió su país en vida, sembró la unidad para el futuro. Disney no construyó su parque en un día, construyó el sueño más resistente del siglo. El propósito no se busca afuera, se cultiva adentro. Es una semilla, no un mapa. Y como toda semilla, necesita tierra fértil, oscuridad y tiempo. La gente impaciente quiere resultados, no raíces. Pero el alma fuerte entiende que primero debes soportar la profundidad antes de tocar la luz. Tesla sembró en la oscuridad de la incomprensión. Edison sembró en la oscuridad del fracaso. Ford sembró en la oscuridad de la crítica. Carnegie sembró en la oscuridad de la pobreza. Lincoln sembró en la oscuridad del conflicto. Disney sembró en la oscuridad del rechazo. Todos florecieron después de ser enterrados por el mundo. El propósito se vuelve prueba. Te desafía, te humilla, te destruye antes de reconstruirte. Porque solo quien ha perdido todo descubre que lo mueve de verdad. Solo quien ha sido golpeado por la vida y aún se levanta puede decir que ha encontrado su porqué. El propósito no te hace inmune al dolor, te da dirección dentro del dolor. El ingenuo busca motivación. El sabio busca propósito. Porque la motivación depende del estado de ánimo, pero el propósito depende del alma. La motivación se enciende con palabras, el propósito se enciende con convicción. La motivación te impulsa un día, el propósito te sostiene toda la vida. Edison se levantaba cuando su cuerpo colapsaba, no por energía, sino por propósito. Tesla trabajaba hasta el amanecer, no por ambición, sino por propósito. Ford enfrentaba huelgas y pérdidas sin rendirse, no por orgullo, sino por propósito. Carnegie compartía su riqueza, no por obligación, sino por propósito. Lincoln enfrentaba el odio con calma, no por política, sino por propósito. Disney creaba mundos mientras todos lo llamaban iluso, no por éxito, sino por propósito. Ellos no vivieron por resultados, vivieron por misión. El propósito no se mide por lo que ganas, sino por lo que das. Tesla dio conocimiento. Edison dio luz. Ford dio movilidad. Carnegie dio educación. Lincoln dio libertad. Disney dio esperanza. Ninguno necesitó aprobación porque su propósito hablaba más fuerte que su ego. El propósito no busca ser comprendido, busca ser cumplido. Y cuando tu propósito se vuelve más grande que tus excusas, la vida se abre. Cuando entiendes que tu dolor es parte de tu llamado, dejas de resistirlo. Cuando comprendes que la adversidad te entrena, dejas de quejarte. Cuando reconoces que cada pérdida tenía una lección, dejas de maldecir el pasado. Todo se alinea cuando el propósito se vuelve brújula. Capítulo 7. La disciplina, el puente entre la intención y la realidad. Existen dos mundos que viven dentro de ti, el mundo de la intención y el mundo de la realidad. Uno es el reino de los sueños, de los planes, de las promesas, de las ideas que arden como fuego en la mente. El otro es el territorio frío de los hechos, de las acciones, de los resultados que el mundo puede tocar y medir. La distancia entre esos dos mundos define el destino de un hombre. Esa distancia se llama disciplina. La mayoría nunca la cruza. Hablan de cambio, lo planean, lo imaginan, lo desean, pero nunca construyen el puente. Porque ese puente no se levanta con palabras, sino con repeticiones diarias, con cansancio asumido, con voluntad entrenada. Tesla no cambió el mundo porque tuvo ideas, sino porque las ejecutó con una disciplina que rayaba en la obsesión. Edison no se volvió inmortal porque soñó con la luz,
sino porque soportó miles de fracasos con precisión militar. Ford no revolucionó la industria porque fue brillante, sino porque fue constante. Carnegie no levantó su imperio porque fue ambicioso, sino porque fue disciplinado con cada decisión. Lincoln no lideró su nación porque fue carismático, sino porque fue estable en medio del caos. Disney no creó magia porque tuvo suerte, sino porque trabajó más que todos sus contemporáneos. Ninguno se apoyó en la motivación. Todos dependieron de la disciplina. La motivación es una chispa. La disciplina es el fuego que arde cuando la chispa se apaga. Y es en ese punto donde se separan los mediocres de los grandes. Porque la motivación te mueve cuando todo fluye, la disciplina te sostiene cuando todo se derrumba. La motivación depende de la emoción, la disciplina depende de la decisión. La motivación se alimenta del deseo, la disciplina se alimenta del propósito. El ingenuo se mueve cuando siente ganas. El sabio se mueve porque sabe que debe hacerlo. Tesla no esperaba sentirse inspirado. Se imponía un ritmo, un horario, una estructura. Edison dormía poco y trabajaba sin pausas, no porque no se cansara, sino porque había hecho un pacto con su misión. Ford controlaba cada detalle, cada proceso, cada error, sin distracciones. Carnegie administraba su tiempo como un monje, entendiendo que cada minuto malgastado era una oportunidad perdida. Lincoln escribía discursos durante la noche, cuando su cuerpo pedía descanso, porque comprendía que su responsabilidad era mayor que su comodidad. Disney pasaba meses perfeccionando un solo cuadro, una sola melodía, un solo gesto animado, mientras el resto del mundo se burlaba de su perfeccionismo. La disciplina no es castigo, es devoción. Y ese es el concepto que pocos entienden: la disciplina no te encadena, te libera. Te da estructura, te da poder sobre ti mismo, te da dominio sobre tus impulsos. La gente cree que la libertad es hacer lo que quiera, pero eso es caos. La verdadera libertad es poder hacer lo que debes, incluso cuando no quieres. Tesla no era esclavo de su trabajo, era libre porque había elegido su camino. Edison no era prisionero del esfuerzo, era dueño de su voluntad. Ford no era víctima del tiempo, era arquitecto del suyo. Carnegie no era adicto al control, era estratega del destino. Lincoln no era mártir, era responsable. Disney no era obsesivo, era comprometido. La disciplina convierte la intención en transformación. El ingenuo dice, mañana empiezo. El disciplinado dice, ya empecé, aunque duela. El ingenuo espera inspiración. El disciplinado crea rutina. El ingenuo busca comodidad. El disciplinado busca crecimiento. Porque sabe que el cuerpo se cansa, pero la mente se fortalece. Que el dolor de la constancia es temporal, pero el precio de la indisciplina es eterno. La disciplina no es glamorosa. No tiene aplausos, ni música de fondo, ni reconocimiento inmediato. Es repetitiva, silenciosa, monótona, a veces insoportable. Pero en esa repetición invisible es donde se construye el carácter. Tesla repetía cálculos hasta que se le dormían los dedos. Edison reconstruía experimentos enteros desde cero sin dudarlo. Ford repetía diseños hasta que cada pieza encajaba. Carnegie revisaba números y estructuras con la precisión de un relojero. Lincoln releía cada palabra antes de pronunciarla ante una nación. Disney rehacía escenas cientos de veces hasta que la emoción fuera perfecta. La disciplina es aburrida para el débil, pero sagrada para el fuerte. Y no hay disciplina sin sacrificio. Todo lo que deseas requiere un intercambio. Quieres éxito, pero no sin descanso. Quieres respeto, pero no sin esfuerzo. Quieres poder, pero no sin estructura. El universo no entrega nada gratis. Tesla entregó su salud, Edison su tiempo, Ford su paz, Carnegie su descanso, Lincoln su vida, Disney su estabilidad. Y lo hicieron sin quejarse, porque sabían que la grandeza siempre cobra caro. Pero también sabían que el precio de no intentarlo era más alto. La disciplina no se trata solo de hacer, sino de sostener. Cualquiera puede comenzar, pocos pueden continuar. El inicio es emoción, la constancia es evolución. Tesla trabajaba cuando ya nadie lo acompañaba. Edison persistía cuando el fracaso parecía una sentencia. Ford reconstruía cuando la economía se hundía.
Carnegie seguía aprendiendo cuando ya era millonario. Lincoln seguía conciliando cuando todos pedían venganza. Disney seguía soñando cuando el mundo se burlaba. Esa es la verdadera fuerza, no rendirse cuando no hay motivo visible para continuar. Pero la disciplina también es equilibrio. No se trata de destruirte, sino de dominarte. Tesla sabía cuándo retirarse a caminar para pensar. Edison sabía cuándo desconectarse para dejar que la intuición hablara. Ford sabía cuándo delegar. Carnegie sabía cuándo dar en lugar de tomar. Lincoln sabía cuándo callar. Disney sabía cuándo jugar. La disciplina no es rigidez, es armonía con propósito. Es saber cuándo empujar y cuándo respirar. El problema del mundo moderno no es la falta de talento, es la falta de disciplina. Las distracciones son infinitas, las excusas son sofisticadas, la pereza se disfraza de autocuidado. Todos quieren resultados sin estructura, crecimiento sin sacrificio, éxito sin constancia. Pero la vida no obedece a deseos, obedece a patrones. Y el patrón más poderoso es la repetición. Repetir lo correcto, incluso cuando nadie te ve. Repetir lo esencial, incluso cuando parece inútil. Repetir con fe, incluso cuando no hay evidencia. Tesla no buscaba resultados rápidos, buscaba perfección. Edison no trabajaba por horas, trabajaba por propósito. Ford no contaba días, contaba avances. Carnegie no acumulaba riqueza, acumulaba impacto. Lincoln no perseguía victorias políticas, perseguía verdad. Disney no buscaba éxito inmediato, buscaba eternidad. Todos entendieron que la disciplina es la forma visible de la fe. Cada acto disciplinado es una declaración silenciosa, yo creo en esto, aunque nadie más lo haga. Capítulo 8. La acción, el lenguaje del universo. Hay una verdad que atraviesa todas las eras, todas las filosofías y todas las vidas que lograron trascender: el universo no responde a tus palabras, ni a tus deseos, ni a tus intenciones. El universo responde a tu acción. Porque la acción es el lenguaje más puro, más sincero, más poderoso que existe. Puedes soñar lo que quieras, visualizar lo que quieras, planear con la mente más brillante del mundo, pero si no te mueves, nada sucede. La vida no premia la intención, premia la ejecución. No importa cuántas veces digas algún día, lo único que cuenta es lo que haces hoy. Tesla no cambió la historia con ideas abstractas, cambió la historia porque actuó. Edison no revolucionó la humanidad porque soñaba con luz, lo hizo porque encendió una y luego otra hasta que la noche se rindió. Ford no transformó la industria con discursos, lo hizo diseñando, ajustando, construyendo. Carnegie no generó riqueza con pensamientos, lo hizo tomando decisiones. Lincoln no liberó a millones con teorías, lo hizo firmando actos y enfrentando guerras. Disney no creó fantasía con palabras, lo hizo dibujando cuando nadie creía. El ingenuo confunde pensar con avanzar. Pasa días planeando, meses imaginando, años esperando el momento perfecto. Pero la perfección no llega. Nunca lo hace. Porque el universo no se mueve con la espera, se mueve con el movimiento. Cada paso, por pequeño que parezca, cambia el destino. Tesla actuaba cuando los demás dudaban. Edison actuaba mientras los demás debatían. Ford actuaba cuando los demás criticaban. Carnegie actuaba cuando los demás soñaban. Lincoln actuaba cuando los demás temían. Disney actuaba cuando los demás se reían. Y esa es la diferencia entre los que hablan de cambio y los que lo encarnan. La acción es el campo de batalla entre el potencial y la realidad. Dentro de ti hay miles de posibilidades, pero solo una se manifestará, la que te atrevas a ejecutar. Y ese es el dilema de la mayoría: todos quieren mejorar, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de hacerlo. Todos quieren resultados, pero casi nadie quiere sudor. Todos quieren transformación, pero pocos quieren incomodidad. Y el universo lo sabe. No responde a tus palabras, responde a tu compromiso visible. Tesla se movía aunque no tuviera recursos. Edison se movía aunque fallara 1000 veces. Ford se movía aunque el sistema lo rechazara. Carnegie se movía aunque no tuviera aliados. Lincoln se movía aunque el país ardiera. Disney se movía aunque estuviera arruinado. Ninguno esperó señales,
Porque sabían que las señales aparecen después del movimiento, no antes. El ingenuo busca garantías. El sabio crea impulso. Porque entiende que la acción tiene su propia inteligencia. Cada paso revela el siguiente. Cada intento abre un nuevo camino. Cada decisión activa nuevas fuerzas. Tesla no sabía el destino final de sus experimentos, pero sabía que debía seguir. Edison no tenía manuales, tenía intuición. Ford no tenía modelo previo, tenía propósito. Carnegie no tenía guías, tenía hambre de aprender. Lincoln no tenía precedentes, tenía fe. Disney no tenía seguridad, tenía imaginación. Todos confiaban en el movimiento más que en el miedo. El miedo es la prisión del potencial. Se alimenta de pensamientos, de dudas, de ¿y si fallo? Pero la acción lo destruye. Porque la mente no puede sostener miedo y movimiento al mismo tiempo. Cuando actúas, el miedo se desvanece. Tesla actuaba cuando la incomodidad lo paralizaba. Edison trabajaba cuando el agotamiento lo vencía. Ford innovaba cuando la presión lo sofocaba. Carnegie invertía cuando el riesgo era máximo. Lincoln hablaba cuando el silencio era más seguro. Disney creaba cuando el fracaso era inminente. Actuar no es no tener miedo, es negarte a obedecerlo. El universo ama a quien actúa. Porque la acción demuestra fe. Demuestra convicción. Demuestra alineación. No necesitas entender todo el camino, solo dar el primer paso. Tesla no comprendía completamente sus descubrimientos cuando los iniciaba, la claridad llegó después. Edison no sabía qué experimento funcionaría, solo sabía que cada intento lo acercaba. Ford no sabía si su sistema sería aceptado, solo sabía que tenía que probarlo. Carnegie no sabía si perdería todo, solo sabía que debía apostar. Lincoln no sabía si sobreviviría, solo sabía que debía seguir. Disney no sabía si alguien vería sus películas, solo sabía que debía terminarlas. La acción revela lo que la duda oculta. Y sin embargo, la mayoría se paraliza esperando sentirse lista. Pero la acción no necesita permiso, necesita coraje. No necesitas estar preparado, necesitas estar dispuesto. Tesla no esperó el momento ideal. Edison no esperó que el mundo lo entendiera. Ford no esperó financiamiento. Carnegie no esperó apoyo. Lincoln no esperó paz. Disney no esperó estabilidad. Todos comenzaron en medio del caos, y fue el movimiento lo que creó el orden. La acción también purifica. Porque te enfrenta con la verdad. Mientras piensas, todo parece posible. Cuando actúas, descubres lo que realmente tienes. Tesla descubría sus límites y los expandía. Edison fallaba y corregía. Ford medía, ajustaba, optimizaba. Carnegie aprendía de sus errores. Lincoln revisaba su estrategia. Disney rediseñaba sus sueños. La acción te enseña más en una hora que la teoría en un año. El pensamiento sin acción se convierte en fuga. Es la trampa del algún día, del cuando tenga tiempo, del cuando sea el momento. Pero ese momento no existe. Solo existe el ahora. El fuego no espera, el tiempo no espera, la vida no espera. Cada segundo que no actúas, otro más disciplinado, más enfocado, más comprometido lo hace. Y mientras tú planeas, él ejecuta. Mientras tú dudas, él construye. Mientras tú temes, él avanza. Capítulo 9. La gratitud, el arte de multiplicar lo que ya tienes. En un mundo donde todos quieren más dinero, más reconocimiento, más validación, más velocidad, más éxito, casi nadie se detiene a mirar lo que ya tiene. Y, sin embargo, ahí está el secreto más ignorado por la mente moderna: la gratitud no es resignación, es expansión. No es debilidad espiritual, es una de las formas más elevadas de inteligencia. Porque el que no valora lo que tiene, jamás estará preparado para recibir más. Y el que agradece con sinceridad lo que ya posee, inevitablemente multiplica su abundancia. Tesla agradecía incluso en el fracaso. Edison agradecía incluso en la fatiga. Ford agradecía incluso en la crítica. Carnegie agradecía incluso en la escasez. Lincoln agradecía incluso en la tragedia. Disney agradecía incluso en la ruina. Ninguno vivía en negación. Sabían que la gratitud no borra el dolor,
pero cambia su forma. Lo convierte en aprendizaje. Lo transforma en fuerza. La gratitud es la alquimia del alma, convierte lo que parece pérdida en poder, lo que parece castigo en propósito. La gratitud no es una emoción superficial, es una forma de percepción. Es mirar el mismo hecho que destruye a otros y ver en él una oportunidad. Es entender que el sufrimiento no siempre es enemigo, sino mensajero. Que lo que te duele hoy, mañana puede ser la base de tu fortaleza. Tesla agradecía las burlas porque lo empujaban a perfeccionar su genio. Edison agradecía cada error porque lo acercaba al descubrimiento. Ford agradecía cada obstáculo porque lo obligaba a pensar mejor. Carnegie agradecía cada traición porque lo enseñaba a seleccionar aliados. Lincoln agradecía la oposición porque lo entrenaba en paciencia. Disney agradecía cada rechazo porque lo hacía más creativo. Ellos no necesitaban tener todo, solo necesitaban tener sentido. La gratitud no depende de la cantidad, sino de la conciencia. Puedes tener todo y sentirte vacío, o tener poco y sentirte pleno. La diferencia no está en el mundo exterior, sino en la lente con la que lo miras. Tesla vivía con poco, pero se sentía rico en propósito. Edison dormía entre cables y metales, pero se sentía vivo. Ford trabajaba sin descanso, pero se sentía útil. Carnegie donó su fortuna porque ya se sentía completo. Lincoln lloraba, pero seguía agradecido por poder servir. Disney caminaba entre ruinas, pero veía belleza. Ninguno esperaba que la vida fuera perfecta, todos agradecían que la vida fuera posible. El ingenuo mira lo que le falta y se amarga. El sabio mira lo que tiene y construye. Porque la falta paraliza, pero la gratitud mueve. La ingratitud genera escasez mental, te convence de que el mundo conspira contra ti. Pero la gratitud te devuelve la perspectiva. Te recuerda que sigues respirando, que sigues de pie, que aún tienes manos para crear, mente para pensar, alma para sentir. Y mientras tengas eso, no estás en ruina, estás en entrenamiento. Tesla nunca se sintió víctima. Edison nunca se sintió pobre. Ford nunca se sintió inferior. Carnegie nunca se sintió excluido. Lincoln nunca se sintió solo, aunque lo estuviera. Disney nunca se sintió derrotado, aunque todo indicara lo contrario. Ellos entendían que la gratitud no es negar la realidad, es elegir la interpretación que te fortalece. La gratitud no cambia los hechos, cambia tu vibración. Y la vibración cambia el curso de los hechos. La mente sin gratitud vive en deuda con la vida. Siempre falta algo, siempre hay queja, siempre hay comparación. Pero la mente agradecida se convierte en un imán de expansión. Porque el universo responde a la frecuencia de la apreciación. Cuando agradeces lo que tienes, le dices a la vida, estoy listo para más. Pero cuando te quejas, le dices, no estoy preparado para recibir. Tesla agradecía la inspiración y recibía más ideas. Edison agradecía la oportunidad y recibía más descubrimientos. Ford agradecía los desafíos y recibía más eficiencia. Carnegie agradecía la competencia y recibía más visión. Lincoln agradecía la responsabilidad y recibía más respeto. Disney agradecía el fracaso y recibía más imaginación. La gratitud es la conciencia del presente. No puedes agradecer y quejarte al mismo tiempo. No puedes lamentarte y crear al mismo tiempo. No puedes odiar y amar al mismo tiempo. La gratitud no es un sentimiento de conformismo, es una forma de enfoque. Tesla no agradecía porque todo fuera fácil, agradecía porque cada dificultad lo hacía más sabio. Edison no agradecía por fortuna, agradecía por oportunidad. Ford no agradecía por reconocimiento, agradecía por proceso. Carnegie no agradecía por riqueza, agradecía por aprendizaje. Lincoln no agradecía por poder, agradecía por propósito. Disney no agradecía por éxito, agradecía por capacidad de soñar. Y aquí está la paradoja, cuando agradeces, cambias tu frecuencia y el mundo cambia contigo. No porque la realidad sea mágica, sino porque tu mente se vuelve lúcida. Ves oportunidades donde antes veías problemas. Ves aliados donde antes veías amenazas. Ves caminos donde antes solo había muros. La gratitud te despierta. Tesla veía belleza en la electricidad. Edison veía orden en el caos.
Ford veía sentido en la repetición. Carnegie veía propósito en la riqueza. Lincoln veía esperanza en la guerra. Disney veía luz en la oscuridad. Todos ellos miraban el mismo mundo que los demás, pero lo veían desde otra frecuencia. El ingenuo cree que agradecer es rendirse. Pero agradecer no es aceptar derrota, es reconocer lección. Es mirar lo que no funcionó y decir, gracias por mostrarme otro camino. Es ver lo que perdiste y decir, gracias por enseñarme a soltar. Es ver lo que duele y decir, gracias por fortalecer mi espíritu. Tesla no se lamentó por la falta de reconocimiento, agradeció por la libertad que eso le dio. Edison no se quejó por los fracasos, agradeció por la experiencia. Ford no se frustró por los errores, agradeció por la eficiencia que ganó. Carnegie no se amargó por las críticas, agradeció por la sabiduría que le aportaron. Lincoln no se quebró por la presión, agradeció por la claridad que le dio. Disney no se deprimió por la ruina, agradeció por la oportunidad de reinventarse. Capítulo 10. La adaptabilidad, el poder de cambiar sin perder tu esencia. El mundo cambia, siempre. Y quien no cambia con él, muere antes de tiempo. No físicamente, sino espiritualmente. Muere la curiosidad, muere la mente, muere el fuego interior que alguna vez impulsó el movimiento. La historia está llena de genios que no supieron adaptarse, de líderes que se convirtieron en prisioneros de sus propias fórmulas, de almas que confundieron coherencia con rigidez. Pero la adaptabilidad, esa capacidad de transformarte sin traicionarte, de mantener tu esencia mientras renuevas tu forma, es el arte supremo de la supervivencia y del crecimiento. Tesla no cambió el mundo porque lo resistió, sino porque lo entendió antes que todos. Edison no venció a la oscuridad con fuerza, sino con innovación. Ford no dominó la industria porque fue el más fuerte, sino porque fue el más adaptable. Carnegie no mantuvo su poder acumulando, sino distribuyendo. Lincoln no unió una nación imponiendo, sino comprendiendo. Disney no conquistó generaciones repitiéndose, sino reinventándose. Todos ellos comprendieron la ley más antigua de la naturaleza: lo que no se adapta, se extingue. El ingenuo teme cambiar porque cree que el cambio destruye su identidad. Pero el sabio entiende que el cambio la revela. Tesla no se volvió menos Tesla por evolucionar sus ideas, se volvió más completo. Edison no traicionó su esencia al mejorar sus métodos, la refinó. Ford no perdió su visión al ajustar sus procesos, la amplió. Carnegie no dejó de ser líder por volverse filántropo, se elevó. Lincoln no perdió autoridad al ser empático, la fortaleció. Disney no dejó de soñar al abrazar la tecnología, multiplicó sus sueños. Adaptarse no es rendirse, es sobrevivir al paso del tiempo sin perder el alma. El cambio es inevitable, el sufrimiento opcional. Quien lucha contra el flujo de la vida, se agota. Quien aprende a fluir, se fortalece. El río que se aferra a su forma deja de moverse, el que se adapta a las piedras, llega al mar. Así es la mente del sabio, flexible como el agua, firme en dirección, pero libre en camino. Tesla lo entendió. No podía controlar la mente de los demás, pero sí la suya. Edison lo sabía, no podía detener el fracaso, pero podía aprender de él. Ford lo vivió, no podía predecir el mercado, pero podía anticiparlo. Carnegie lo practicó, no podía controlar la economía, pero podía influir en ella. Lincoln lo encarnó, no podía evitar la guerra, pero podía guiar la paz. Disney lo demostró, no podía cambiar al público, pero podía cambiar como soñaba para él. La adaptabilidad no significa moverse con el viento, sino aprender a usarlo a favor. Tesla no se doblegó ante las críticas, las transformó en impulso. Edison no se rindió ante los errores, los convirtió en lecciones. Ford no se paralizó ante la crisis, la convirtió en reinvención. Carnegie no se detuvo ante el poder de otros, creó su propio sistema. Lincoln no se consumió en la división, la convirtió en propósito. Disney no se hundió en el fracaso, lo convirtió en arte. Adaptarse es convertir cada obstáculo en oportunidad, cada límite en laboratorio, cada caída en calibración. El problema es que muchos confunden adaptarse con conformarse. No es lo mismo. El conformista acepta sin cuestionar, el adaptable cambia con conciencia. El conformista se acomoda,
el adaptable evoluciona. El conformista pierde su voz, el adaptable la amplifica. Tesla nunca se conformó, pero sí se adaptó a la incomprensión, usando su soledad como energía creativa. Edison no se conformó con los métodos antiguos, los reemplazó. Ford no se conformó con lo establecido, lo reinventó. Carnegie no se conformó con acumular, trascendió dando. Lincoln no se conformó con mantener la paz, luchó por una justicia más grande. Disney no se conformó con entretener, quiso inspirar. La adaptabilidad es revolución silenciosa. En un mundo que cambia cada segundo, la rigidez es una forma de arrogancia. Creer que ya sabes suficiente, que ya llegaste, que tu método es eterno, es el principio del fin. Tesla aprendía hasta sus últimos días. Edison experimentaba hasta su último aliento. Ford modernizaba sus fábricas en la vejez. Carnegie estudiaba economía y filosofía cuando ya no necesitaba más dinero. Lincoln leía a sus oponentes para comprenderlos. Disney observaba el comportamiento humano para reinventar su arte. Ninguno se dormía en su gloria, todos sabían que el que deja de aprender, empieza a morir. Adaptarte no significa perder tu dirección, sino ajustar tu camino. Tesla no abandonó su visión por adaptarse, la expandió con cada descubrimiento. Edison no abandonó la innovación, la perfeccionó. Ford no abandonó la eficiencia, la optimizó. Carnegie no abandonó el liderazgo, lo purificó. Lincoln no abandonó sus valores, los hizo más sabios. Disney no abandonó su sueño, lo volvió universal. Cambiar de método no es traicionar tu esencia, es protegerla. Pero adaptarse requiere humildad. Porque el cambio te obliga a admitir que no lo sabes todo, que tus métodos pueden quedar obsoletos, que tu ego puede ser un obstáculo. Tesla tuvo que renunciar al control del reconocimiento para seguir creando. Edison tuvo que reconocer que el fracaso era parte del éxito. Ford tuvo que aceptar que sus primeros modelos eran imperfectos. Carnegie tuvo que admitir que su ambición debía transformarse en servicio. Lincoln tuvo que aceptar que no podía complacer a todos. Disney tuvo que aceptar que no podía controlar el gusto del público. Todos ellos aprendieron a soltar. Y soltar no es perder, es dejar espacio para lo nuevo. La adaptabilidad también es coraje. Coraje para dejar atrás lo que alguna vez funcionó. Coraje para aceptar que el ayer no garantiza el mañana. Coraje para volver a empezar sin vergüenza. Tesla comenzó desde cero más de una vez. Edison reconstruyó su laboratorio tras incendios. Ford rehizo su modelo de negocio tras colapsos. Carnegie reinventó su propósito tras alcanzar la cima. Lincoln redefinió su estrategia tras cada derrota. Disney volvió a dibujar cuando el mundo lo llamó fracasado. Ese coraje de comenzar otra vez es la marca de los que evolucionan. El ingenuo teme el cambio porque lo asocia con pérdida. Pero el cambio no te quita nada esencial, te devuelve lo que has olvidado. Te limpia del exceso, te recuerda tu centro, te obliga a crecer. Tesla perdió riqueza, pero ganó sabiduría. Edison perdió comodidad, pero ganó legado. Ford perdió aprobación, pero ganó visión. Carnegie perdió poder, pero ganó paz. Lincoln perdió vida, pero ganó eternidad. Disney perdió estabilidad, pero ganó inmortalidad. Todo lo que la vida te quita al empujarte a cambiar, lo reemplaza con profundidad. Capítulo 11. La resiliencia, el poder de no romperte cuando todo se derrumba. Hay un momento en la vida en el que todo parece perder sentido. Donde las certezas se desmoronan, los planes se disuelven, las personas se van, las puertas se cierran y el alma se enfrenta al eco más cruel del silencio. En ese punto, el mundo te observa con una sola pregunta invisible: ¿te romperás o te reinventarás? Y ahí nace la resiliencia, no en la comodidad, no en el éxito, sino en el fuego de la pérdida, en el temblor de la incertidumbre, en la oscuridad donde la mente ya no tiene respuestas pero el corazón se niega a rendirse. Tesla la conoció cuando fue olvidado, traicionado y empujado a la soledad más absoluta. Edison la encarnó cuando la ruina incendió su laboratorio y tuvo que empezar de cero. Ford la vivió cuando su imperio tambaleó y el mundo lo llamó obsoleto. Carnegie la aprendió cuando la envidia lo rodeó y el poder se volvió peso.
Lincoln la demostró cuando la nación que lideraba se desangraba y la mitad lo odiaba. Disney la respiró cuando perdió todo, cuando su estudio quebró, cuando nadie creía en su visión. Todos ellos tuvieron un instante en el que el mundo se derrumbó, pero ellos no. La resiliencia no es resistencia ciega, es transformación consciente. No se trata de endurecerte, sino de expandirte. De aprender a doblarte sin quebrarte, de aceptar el golpe sin perder dirección. El hierro se rompe, el bambú se curva y vuelve. Tesla no se volvió piedra ante la injusticia, se volvió luz. Edison no se volvió amargo ante el fracaso, se volvió invencible. Ford no se volvió rígido ante la crisis, se volvió creativo. Carnegie no se volvió egoísta ante la crítica, se volvió generoso. Lincoln no se volvió cruel ante la guerra, se volvió humano. Disney no se volvió cínico ante la ruina, se volvió soñador. La resiliencia es la alquimia del alma que convierte el dolor en poder. El ingenuo cree que el éxito es lineal, que el progreso es una escalera recta hacia arriba. Pero la realidad no es así. El progreso real es una montaña que se desmorona bajo tus pies, y la resiliencia es lo que te permite seguir escalando cuando ya no hay camino. Tesla durmió en hoteles baratos y trabajó con hambre, pero siguió inventando. Edison fue llamado charlatán, pero siguió experimentando. Ford fue declarado acabado, pero siguió innovando. Carnegie fue demonizado, pero siguió donando. Lincoln fue amenazado, pero siguió gobernando. Disney fue quebrado, pero siguió imaginando. No se trata de cuántas veces caes, sino de cuántas veces te levantas con una versión mejor de ti mismo. La resiliencia no elimina el dolor, lo resignifica. Tesla no dejó de sentir frustración, pero la convirtió en creación. Edison no dejó de sentir agotamiento, pero lo transformó en propósito. Ford no dejó de sentir presión, pero la convirtió en perfeccionamiento. Carnegie no dejó de sentir miedo, pero lo convirtió en generosidad. Lincoln no dejó de sentir tristeza, pero la convirtió en empatía. Disney no dejó de sentir rechazo, pero lo convirtió en arte. Todos entendieron que lo que no puedes cambiar, puedes transformar. Y esa es la esencia de la resiliencia, el poder de reinterpretar lo que te pasa. La vida no se detiene por tu dolor. No se adapta a tu deseo. Pero te da algo mejor, la oportunidad de adaptarte tú. Tesla no pudo controlar a los hombres que lo traicionaron, pero sí controló su mente. Edison no pudo controlar la opinión pública, pero sí controló su trabajo. Ford no pudo controlar el mercado, pero sí su sistema. Carnegie no pudo controlar el odio, pero sí su respuesta. Lincoln no pudo controlar el conflicto, pero sí su integridad. Disney no pudo controlar las pérdidas, pero sí su imaginación. La resiliencia no cambia los hechos, cambia el significado que les das. El ingenuo se rompe porque confunde dolor con final. Cree que si algo se quiebra, ya no tiene valor. Pero el sabio sabe que lo roto no termina, se transforma. Tesla no terminó con la traición, comenzó con la libertad. Edison no terminó con el incendio, comenzó con la innovación. Ford no terminó con la crisis, comenzó con una nueva era. Carnegie no terminó con la crítica, comenzó con la filantropía. Lincoln no terminó con la guerra, comenzó con la unión. Disney no terminó con la bancarrota, comenzó con la inmortalidad. Cada uno entendió que cuando la vida te destruye, en realidad te está reconstruyendo con materiales más fuertes. Resiliencia no es fingir que todo está bien. Es mirar al caos de frente y decir, aún así, seguiré. Es perderlo todo y seguir agradeciendo. Es fallar y seguir intentando. Es llorar y seguir caminando. Es sentir miedo y seguir actuando. Tesla lloró en silencio. Edison se desesperó. Ford dudó. Carnegie temió. Lincoln sufrió. Disney se hundió en la tristeza. Pero todos ellos, sin excepción, continuaron. Porque entendieron que la resiliencia no es ausencia de debilidad, sino dominio sobre ella. Y hay algo más profundo, la resiliencia no se entrena con palabras, se entrena con heridas. Cada golpe te enseña lo que ninguna lección puede. El dolor te revela quién eres cuando ya no queda nada más. Tesla descubrió su temple en la pobreza. Edison en el fracaso. Ford en la pérdida.
Carnegie en la traición. Lincoln en la tragedia. Disney en la ruina. Esas heridas los moldearon, no los definieron. Los fortalecieron sin endurecerlos. Los hicieron sabios sin volverlos fríos. Ser resiliente no significa soportar eternamente, significa aprender a regenerarte. Como el fuego que arrasa el bosque para darle vida nueva. Como la luna que desaparece para volver llena. Como el metal que se forja en el calor. Tesla se regeneró con conocimiento. Edison con trabajo. Ford con innovación. Carnegie con propósito. Lincoln con compasión. Disney con imaginación. No huyeron del fuego, se convirtieron en él. Y aquí está la verdad más dura: nadie es resiliente hasta que la vida lo obliga a serlo. Hasta que el sueño se rompe, hasta que la confianza se quiebra, hasta que el alma sangra. Solo entonces sabes de qué estás hecho. Y en ese punto, tienes dos opciones: rendirte o renacer. Tesla eligió renacer. Edison eligió renacer. Ford eligió renacer. Carnegie eligió renacer. Lincoln eligió renacer. Disney eligió renacer. Todos murieron muchas veces antes de morir. Pero cada vez que cayeron, despertaron más conscientes, más sabios, más peligrosamente determinados. La resiliencia también requiere fe. No fe religiosa, sino fe existencial. Fe en que lo que estás viviendo tiene sentido, aunque no lo veas. Fe en que la oscuridad no es el fin, sino parte del ciclo. Tesla no veía luz al final del túnel, pero confiaba en la ley universal. Edison no sabía si su esfuerzo valdría la pena, pero confiaba en el proceso. Ford no sabía si el futuro aceptaría su visión, pero confiaba en su propósito. Carnegie no sabía si sería recordado, pero confiaba en su causa. Lincoln no sabía si vería la paz, pero confiaba en la justicia. Disney no sabía si el público lo entendería, pero confiaba en el alma humana. La fe es la base invisible de toda resiliencia. Capítulo 12. El aprendizaje, la eternidad del que nunca deja de crecer. Hay una línea invisible que separa al hombre común del hombre sabio, la disposición eterna a aprender. No importa cuánto hayas vivido, cuánto hayas logrado, cuánto creas saber, el instante en el que piensas que ya no hay nada que aprender, comienzas a morir. Porque la vida no pertenece a los más fuertes ni a los más inteligentes, pertenece a los que siguen aprendiendo. El aprendizaje es la forma más pura de humildad, la puerta más directa a la sabiduría, y el camino más silencioso hacia la inmortalidad. Tesla aprendía incluso cuando el mundo lo había olvidado. Edison seguía investigando cuando ya era leyenda. Ford se reinventaba cuando el resto lo daba por terminado. Carnegie estudiaba filosofía cuando ya había conquistado la industria. Lincoln leía discursos de sus oponentes para entender su visión. Disney observaba el comportamiento humano como un niño curioso hasta el último día. Ninguno se detuvo. Porque todos sabían que el conocimiento no tiene final, solo niveles más profundos. El ingenuo busca tener razón, el sabio busca comprender. El ingenuo presume lo que sabe, el sabio se maravilla de lo que ignora. El ingenuo cree que aprender es una etapa, el sabio entiende que aprender es una forma de vivir. Tesla no aprendía para demostrar su genio, aprendía para honrar la creación. Edison no aprendía por necesidad, aprendía por amor al descubrimiento. Ford no aprendía para ganar, aprendía para mejorar. Carnegie no aprendía por ambición, aprendía por propósito. Lincoln no aprendía por ego, aprendía por justicia. Disney no aprendía por control, aprendía por magia. Todos ellos entendieron que el aprendizaje no era un medio, sino el fin mismo. El aprendizaje es la llama que mantiene viva la mente cuando el tiempo apaga todo lo demás. Es la energía invisible que mantiene joven el espíritu. Tesla podía tener el cuerpo cansado, pero su mente seguía expandiéndose. Edison podía tener el taller destruido, pero su curiosidad seguía intacta. Ford podía ver el mundo cambiar, pero su visión se ajustaba con agilidad. Carnegie podía ver el fin de su era, pero seguía enseñando. Lincoln podía enfrentarse al caos, pero seguía escuchando. Disney podía fracasar en el presente, pero seguía aprendiendo del futuro. Esa es la esencia de los grandes, su hambre de saber nunca se sacia. El aprendizaje no se limita a los libros ni a las aulas.
Aprender es escuchar cuando quisieras hablar. Es observar cuando quisieras juzgar. Es fallar y preguntarte qué enseñanza vino disfrazada de dolor. Es perder y descubrir qué parte de ti debía irse. Es ganar y entender que la victoria también enseña humildad. El sabio aprende de todo, del silencio, del fracaso, del éxito, del enemigo, del error, del tiempo. Tesla aprendía de la naturaleza. Edison aprendía de la repetición. Ford aprendía del obrero. Carnegie aprendía del lector. Lincoln aprendía del conflicto. Disney aprendía del público. Aprender no es acumular, es integrar. Y el aprendizaje más poderoso no es intelectual, es emocional. Es aprender a no tomarte todo como personal. Es aprender a soltar el control. Es aprender a aceptar lo que no puedes cambiar. Es aprender a mantener la calma en la tormenta. Es aprender a ser feliz sin necesitarlo todo. Tesla aprendió a estar en paz con el anonimato. Edison aprendió a amar la falla. Ford aprendió a compartir el crédito. Carnegie aprendió a dar sin esperar retorno. Lincoln aprendió a perdonar. Disney aprendió a seguir creyendo. Aprender es volverte más liviano, más consciente, más humano. El aprendizaje te da una ventaja eterna, la capacidad de adaptarte a cualquier época, a cualquier crisis, a cualquier versión de ti mismo. El que aprende, nunca se queda atrás. Porque incluso en la pérdida, gana sabiduría. Incluso en el fracaso, gana experiencia. Incluso en la soledad, gana introspección. Tesla no perdió su vida en vano, su aprendizaje cambió la ciencia. Edison no perdió su tiempo en errores, su aprendizaje iluminó el mundo. Ford no perdió su fortuna en ajustes, su aprendizaje redefinió la industria. Carnegie no perdió su poder en donar, su aprendizaje inspiró generaciones. Lincoln no perdió su vida en guerra, su aprendizaje enseñó unión. Disney no perdió su dinero en fracasos, su aprendizaje regaló esperanza. El aprendizaje también requiere desaprender. Porque no puedes avanzar con el peso de las creencias viejas. No puedes entrar en nuevos mundos con la mente llena de certezas antiguas. Tesla tuvo que desaprender los límites de la física. Edison tuvo que desaprender el miedo al error. Ford tuvo que desaprender el modelo tradicional de producción. Carnegie tuvo que desaprender el culto a la riqueza. Lincoln tuvo que desaprender el poder como dominio. Disney tuvo que desaprender el arte como negocio. El sabio no acumula datos, limpia su mente para ver con frescura. Aprender es morir un poco cada día. Morir a lo que eras para nacer en lo que puedes ser. Tesla murió al reconocimiento para nacer en la trascendencia. Edison murió al descanso para nacer en la innovación. Ford murió a la tradición para nacer en la modernidad. Carnegie murió al ego para nacer en el servicio. Lincoln murió al hombre para nacer en el símbolo. Disney murió al miedo para nacer en la eternidad. Cada aprendizaje exige una muerte, y cada muerte voluntaria abre un nuevo nivel de conciencia. El ingenuo teme aprender porque teme equivocarse. Pero el error es el maestro más honesto que tendrás. Tesla lo abrazó. Edison lo buscó. Ford lo documentó. Carnegie lo agradeció. Lincoln lo transformó. Disney lo celebró. Ninguno lo evitó. Porque sabían que cada fallo era una lección disfrazada. El error no destruye, purifica. No humilla, revela. No retrasa, prepara. Aprender a fallar sin rendirse es el principio de toda grandeza. El aprendizaje no termina con los títulos ni con los logros. Termina cuando cierras tu mente. Y el cierre mental es la muerte del espíritu. Tesla murió con su cuerpo, pero su conocimiento sigue vivo. Edison murió físicamente, pero su método sigue enseñando. Ford murió, pero su modelo se estudia en cada empresa. Carnegie murió, pero sus bibliotecas siguen formando mentes. Lincoln murió, pero su sabiduría sigue guiando conciencias. Disney murió, pero su imaginación sigue educando corazones. Ninguno está muerto porque ninguno dejó de enseñar. Ese es el poder del aprendizaje, hacerte eterno a través de lo que compartes.